Es el día 85 de la guerra entre Israel y Hamás. En esta edición de noticias hablaremos de la profundización de la guerra en el centro de Gaza, también del fracaso del ejército israelí hasta ahora para dar con el resto de los rehenes israelíes. Hasta ahora ni Netanyahu habla de tregua en Gaza, ni Hamás de rendirse o entregar a los cautivos israelíes. Destacamos: los combates se recrudecen en el centro y en el sur de Gaza. El ejército anunció una breve pausa de los combates en uno de los campamentos del sur de la franja por razones humanitarias. Hamás informó de 165 muertos en las últimas 24 horas. Y Rusia promete tomar represalias después de un ataque ucraniano a la sureña ciudad de Belgorod. El ataque dejó al menos 14 personas muertas e hirió a más de un centenar, según las autoridades rusas. Los hechos se producen tras el mayor ataque aéreo ruso contra Ucrania desde la invasión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que además de combatir a Hamás en Gaza, Israel está combatiendo a grupos aliados de Irán en varios frentes de guerra, incluidos Siria, Líbano, Irak y Yemen, y que podría la guerra extenderse meses. Son 85 días de guerra contra Hamás en Gaza y el ejército de Israel sigue avanzando hacia el sur de la franja en su intento por acabar con los islamistas y lograr la liberación de más de 120 rehenes israelíes aún en su poder. Israel además denunció... Tropas israelíes atacan una base del sur de Gaza que supuestamente sirvió a militantes de Hamás para lanzar el ataque del 7 de octubre. Estas imágenes del ejército israelí muestran una operación para hacerse con el control del lugar. El objetivo: desmantelar la infraestructura de Hamás y localizar los escondites de sus dirigentes. El ejército israelí afirma haber destruido varios túneles de Hamás por toda la franja, el último en el norte. La guerra ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias en la franja de Gaza. Con Israel ampliando sus operaciones en el sur, en los alrededores de la ciudad de Han Yunis, el hospital local Nasser empieza a quedarse sin suministros. El espacio es limitado y los pacientes siguen llegando. El hospital está muy por encima de sus capacidades. De hecho, estamos funcionando al 300%. Todas las camas están ocupadas. En la mayoría de los casos hay 2 pacientes compartiendo una cama. Nos faltan todo tipo de suministros médicos. Miembros de la Media Luna Roja se encargan de trasladar a muchos de los heridos a los hospitales. Los recogen en las calles sembradas de escombros. Sin señales de una desescalada, no parece haber tregua para la población. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, la ofensiva israelí ha matado a más de 21.500 palestinos. Naciones Unidas calcula que cerca del 85% de la población de Gaza ha sido desplazada. El experto en Oriente Próximo, Miquel Ayestarán, nos ofrece las claves de este día 85 de la guerra y además de la ofensiva israelí contra Hamás en Gaza. Escuchemos. Israel intensifica sus operaciones en Gaza, pero en estos casi 3 meses de guerra no ha podido llegar hasta el momento a los cabecillas de Hamás, a los hombres fuertes del grupo islamista, quienes considera los cerebros del 7 de octubre, y este es uno de sus grandes objetivos. Durante las primeras semanas, el ejército situó al comando central del grupo islamista bajo el hospital de Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, pero tras asaltar el principal centro médico de la franja, no encontró allí a los mandos de Hamás. Estados Unidos insta a su aliado a entrar en una nueva fase de menor intensidad y más trabajo de inteligencia centrado en la caza de estos líderes de Hamás y en la liberación de los rehenes. Quedan más de 100 cautivos en la franja y el Frente Popular para la Liberación de Palestina acaba de anunciar la muerte de uno de los soldados que tenía en su poder a consecuencia de una operación fallida de rescate por parte del ejército. Esta es la información proporcionada por el grupo palestino en medio de los bombardeos indiscriminados y de un cerco casi total que condena al hambre a los 2 millones de gazatíes. Sudáfrica ha dado un paso al frente con su denuncia frente a la Corte Internacional de Justicia. Acusa a Israel de participar en actos de genocidio contra el pueblo palestino. El Ministerio de Exteriores israelí asegura que el caso carece de una base legal y constituye una vil explotación y abaratamiento de la Corte Internacional de Justicia. El Estado judío ha acusado a Sudáfrica de cooperar con Hamás. La Corte es cierto que podría convocar una audiencia en los próximos días para discutir este tema y una eventual decisión tendría carácter vinculante, pero la capacidad para forzar ese cumplimiento no está nada clara, como ya hemos visto en el pasado reciente en la guerra de Ucrania.
Y como decíamos antes, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel asegura que la guerra contra Hamas va a continuar durante meses y afirma ahora que el corredor de la frontera entre Gaza y Egipto debería estar bajo control israelí. Mientras tanto, miles de manifestantes se concentraron nuevamente en Tel Aviv para exigir la liberación de los rehenes israelíes y la celebración de nuevas elecciones en Israel. El gobierno israelí recibe cada vez más presión internacional para encontrar una solución a largo plazo al conflicto, tanto en casa como desde el exterior. Y el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta extraordinaria de armamento a Israel sin pasar por el Congreso. El Departamento de Estado declaró que la decisión estaba justificada por la urgente necesidad defensiva de Israel. Se trata, de hecho, de la segunda vez este mes que la administración Biden ignora este procedimiento parlamentario para realizar una transferencia militar al país en guerra. La venta, por valor de casi $150 millones, incluye diversos elementos necesarios para los proyectiles de artillería previamente adquiridos por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Y una peligrosa escalada en otra guerra, la de Ucrania. Al menos 18 personas murieron, entre ellas 2 niños, y más de 100 resultaron heridas en bombardeos contra la ciudad de Belgorod, en el sur de Rusia. Las autoridades rusas culpan al ejército ucraniano del ataque que ocurre un día después de que un bombardeo ruso masivo en Ucrania matara al menos a 39 civiles. Ucrania aún no ha reaccionado a las acusaciones de Moscú. Mientras tanto, Rusia advertía que el ataque contra Belgorod no quedará impune y convocó al Consejo de Seguridad de la ONU este mismo sábado para discutir sobre la situación. Según Rusia, en el ataque se utilizó munición de racimo de fabricación checa. Y ampliamos la perspectiva con la politóloga Alexandra Zhitenko aquí en Berlín. Alexandra, muchos saludos. Y a esta última escalada, hablemos de la escalada en Ucrania y en Belgorod, se suman también nuevos ataques en Kharkov. ¿Estamos acaso entrando en otra fase de la guerra? Buenas noches, Jenny. Pues yo todavía no hablaría de una nueva fase en esa guerra, porque la situación general actual que estamos presenciando actualmente no se cambia. Me refiero a la guerra de trincheras y la guerra de desgaste en el frente. No está ocurriendo mucho movimiento en el frente, aparte de la tendencia que ahora son las tropas rusas que están pasando a la ofensiva en el sur y en el oeste de Ucrania, mientras que las tropas ucranianas están pasando a la defensiva después de que la contraofensiva ucraniana del verano no haya traído los resultados esperados. Y lo que está ocurriendo es que creo que Ucrania teme que pueda perder el apoyo de sus aliados del occidente, el apoyo financiero que está disminuyendo, el apoyo militar, y por eso necesita mostrar resultados. Y para recordar que los ataques actuales comenzaron después de que 2 drones ucranianos hayan destruido un buque de guerra ruso en la ciudad de Feodosia, en Crimea. Rusia respondió con ataques masivos con misiles contra los ciudadanos ucranianos, ataque más masivo, más grande hasta la fecha. Y era importante para Ucrania, Ucrania no podía simplemente aceptar esos ataques, era importante para Ucrania demostrar a su propia población que puede protegerla. Entonces, yo no hablaría de una nueva fase todavía. Sin embargo, existe peligro de una escalada, de que la escalada continúe y sí, que esa escalada posiblemente podría involucrar también la OTAN a largo plazo. Alexandra, breve, por favor. Claro, tenemos que esperar todavía, eso es entendible. Esta vez es Rusia la que convoca al Consejo de Seguridad de la ONU para acusar a Ucrania. Independientemente de la convocatoria, la pregunta es ¿qué se puede realmente esperar de esa instancia? Bueno, en primer lugar, lo que se puede esperar es que van a deliberar los miembros permanentes, no permanentes, van a deliberar el asunto y van a posicionarse al respecto, que es la tarea del Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe esperar que la posición de mayoría de los miembros permanentes no se va a cambiar respecto a la condena a Rusia como agresor en esa guerra, excepto China y Rusia misma. Bueno, también yo creo que Rusia está utilizando los atentados
para atraer, para llamar la atención internacional. Es importante llamar la atención de los miembros no permanentes de la seguridad, del Consejo de Seguridad de ONU, y para presentar su punto de vista. Vamos a ver cómo termina aquello. Alexandra Sitenko, te agradecemos y bueno, un abrazo, año nuevo adelantado. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Y rápidamente lo siguiente, las persistentes lluvias están causando trastornos en Alemania, sobre todo en el norte del país. Vamos por las imágenes. Algunos ríos se han desbordado, mientras que en otros el caudal es sensiblemente superior al habitual en estas fechas. El estado de Baja Sajonia es la región más afectada. Aunque el Servicio Meteorológico alemán pronostica más lluvias, no se espera que sean tan intensas como las de los últimos días. Y los muñecos de Año Viejo son tradicionales en Latinoamérica, han evolucionado también debido a las restricciones que exigen sobre la comercialización de la pólvora. En Bogotá, por ejemplo, hay pequeñas fábricas que hacen presentaciones antropomorfas y la idea es que la quema de los muñequitos permita eliminar lo malo del Año Viejo y dotar de buenas vibras, de buenas energías el nuevo año que comienza. La fabricación de estos muñecos tardó meses, pero en manos de sus nuevos dueños durarán apenas unos cuantos minutos. El muñeco significa el dejar todo atrás, o sea, lo quemas porque quieres dejar atrás lo que no te gustó, todo lo que no te gusta de este año, lo quemas con el muñeco. Es eso en realidad. La tradición comenzó en España y todavía se practica en Ecuador, México y Colombia. Adquirió nueva fuerza después de la pandemia. Nosotros veníamos elaborando, no sé, menos de 1.000 unidades, sí, menos de 1.000 unidades, y eso era una buena venta. Pero a raíz del 2020, ese año fue pues una locura, o sea, sabíamos que íbamos a empezar a vender un poco más porque todo el mundo quería como olvidar el año. Y claro, a medida que se iba acercando la fecha iban solicitando más. La tradición era hacerlos usando ropa vieja y pólvora, pero restricciones locales hicieron que la tradición evolucionara hacia estos pequeños años viejos, como lo explica el profesor Elkin Rubiano. La realidad contundente es que la pólvora pues termina en cosas que uno no quiere, ¿no? Aunque esté unido a la fiesta, al derroche, al exceso, a la donación, pues esto termina, ya lo sabemos, o terminaba hace 20 años con niños quemados, con rostros quemados, con brazos quemados, y pues desde luego eso no está bien, ¿no? Los nuevos años viejos siguen teniendo como foco central el acto de quemar una representación antropomórfica. El fuego como tal, desde luego ya tiene significado, ¿no? El fuego como tal. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si se inscribe en un contexto ritual, bien sea sagrado o secularizado, el hecho de cremar una representación lo convierte en un acto sacrificial. Las ventas de los años viejos suceden en las redes sociales y algunas personas los han vuelto a incluir en sus ritos de fin de año. Lo retomé este año porque realmente fue un año difícil, entonces siento que debo quemar todo lo que trajo este año y pues como para empezar un 2024 como con otras expectativas. Dentro del paquete se incluye material inflamable y hojas para anotar lo que se quiere quemar del año que se va. Los anteriores años viejos también se quemaban con una especie de testamento. No es tan emocionante, pero digamos que tiene como más un propósito. Y es como concienzudamente quemar lo viejo, lo pasado, lo malo que sucedió en el año, y quemarlo y concienzudamente saber que eso se va. Cuando sean las 12 del 31 de diciembre, miles de colombianos encenderán estos muñecos de trapo que serán consumidos por las llamas en los primeros minutos del 2024. Y el Parque Zoológico de la ciudad de Chester, en Reino Unido, celebra el buen estado de salud de un bebé lémur, Sifaka de Coqueré, así se llama, una raza de primates en peligro de extinción. Y esta especie está amenazada por la deforestación en su hábitat natural en la isla de Madagascar. Se le conoce también como el lémur bailarín por su peculiar forma de moverse. Bueno, así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.